Listo. Bueno, pues bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse. Espero que pues se lleven varios tips y cosas para aplicar en sus consultas. Y pues nada, entonces vamos a tratar algunos temas sobre adherencia al plan de alimentación. Siéntanse en la libertad de ir escribiendo en el chat sus dudas, sus comentarios y demás para que esto sea más que un monólogo, un lugar donde pues todas también tengan la oportunidad de aportar. Entonces, bueno, antes de empezar, les quiero recomendar, pues si tienen ahí alguna libretita, una plumita para anotar cosas, o también en la computadora, como ustedes prefieran, les recomiendo pues sí apagar ahorita las notificaciones como para poder concentrarse y espero terminar aproximadamente a las 10:50, o sea, nos llevará unos 50 minutos y voy a dejar al menos unos 10 minutos para preguntas y respuestas de ustedes, ¿sale? Déjenme acabar de admitir a todos. Bueno, para quien no me conoce, mi nombre es María Fernanda Sandoval Santijeral. Yo estudié la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Ibero hace ya 10 años aproximadamente me gradué. Luego hice una maestría en Barcelona en Nutrición y Metabolismo. Y bueno, ya tengo más de 10 años dando consulta de nutrición aquí en la Ciudad de México y de forma online. Tengo 2 consultorios y bueno, también tengo 4 años de experiencia a nivel como académico, haciendo programas de estudio y demás. Y este instituto, Ilige Nutrición, surgió apenas este año con la intención de brindarles a todas las nutriólogas estas herramientas que a mí me hubiera encantado tener cuando inicié la carrera, saber cómo llevar un negocio, cómo administrar, cómo vender y todas estas cosas que siento que no vemos tan a profundidad en la carrera. Así que, bueno, y también me he dado cuenta a lo largo de los años que cuando hacemos las cosas como en equipo, nos retroalimentamos, la verdad es que avanzamos muchísimo más rápido. Con mis amigas nosotras tenemos incluso un grupo así de nutriólogas donde nos damos tips, donde decimos ya no sé qué hacer con esto. Entonces dije, qué padre poder hacer esto de una forma mucho más grande y ayudar a más personas. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ¿qué es adherencia terapéutica? Déjenme ver. Lo siento, me estoy medio volviendo loca con Zoom. Nunca en la vida había organizado una reunión por aquí y creo que es necesario un administrador, pero bueno, espero lograrlo. La adherencia terapéutica, ¿qué es? Es el grado en que el comportamiento de una persona, ya sea tomar algún medicamento, seguir un régimen de alimentación, hacer cambios en el estilo de vida, corresponde con las recomendaciones acordadas por este prestador de asistencia sanitaria, o sea, en este caso seríamos nosotros. Esta es una definición de la OMS. Y bueno, entonces, ¿cómo esto lo podemos aplicar con nosotros? Pues claro que esta adherencia al plan nutricional pues va a contemplar diversas acciones, ¿no? O sea, puede ser desde cómo va a elegir ahora los alimentos, dónde va a hacer sus compras, la forma en que va a empezar a preparar sus alimentos, si va a hacer actividad física, si no. Entonces, obviamente contempla diversas cosas y por lo mismo puede estar influenciada por varios factores. Ahí. ¿Cuáles son algunos de estos factores que pueden justamente afectar la adherencia al plan de alimentación? Algunos sería, por ejemplo, no establecer unos objetivos que sean realistas, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, pues a lo mejor estamos poniendo cosas que la persona ni siquiera se cree capaz de lograr. A lo mejor para nosotros decimos, es que es muy fácil simplemente no sé, comer frutas y verduras, porque a mí me encantan, pero para esa persona puede no ser realista porque nunca en su vida ha incluido ni siquiera una a la semana, ¿no? Entonces debemos hacer objetivos que sean realistas de acuerdo a la persona, aunque a nosotros nos parezcan muy sencillos, tenemos que siempre ver que para esa persona también lo sean. Autoeficacia, ¿a qué se refiere, no? Cuando la persona no se siente capaz de poder hacer eso, pues va a ser mucho más difícil que se pueda adherir al plan de alimentación. También aquí un factor muy importante del cual vamos a indagar más profundamente son también las expectativas sobre el tratamiento, ¿no? A veces la persona tiene una idea de lo que va a lograr con el plan que le vamos a dar, pero si no está viendo ese resultado, pues se va a frustrar y ya no lo va a querer seguir haciendo, ¿no? Entonces debemos de siempre, pues preguntarle, ¿no? O sea, esto es lo que esperabas, qué es lo que esperas lograr y tal, y ver que estas expectativas pues vayan siendo realistas. También va a influir mucho el nutriólogo, ¿no? O sea, nosotras. ¿Qué tanto
el paciente se siente con la confianza de hacernos preguntas, qué tanto siente que pues estamos ahí para apoyarlo, para motivarlo. También algo muy importante del cual vamos a profundizar un poquito más adelante es la participación activa del paciente. Aquí, pues, ¿qué me refiero? A que si el paciente está involucrado en el plan de alimentación, va a ser mucho más fácil que lo siga a que si no tuvo nada que ver y simplemente fue alguien pasivo que recibió todas las indicaciones y ni siquiera opinar sobre si eso le gustaba o si no le gustaba. También algo muy importante es la gestión del tiempo, ¿no? Porque aunque la persona diga, ok, si es un objetivo realista, si me siento ya capaz, lo puedo hacer y demás, al final no logró organizarse, se estuvo durmiendo muy tarde, tuvo muchísimo más trabajo, entonces también nosotros tenemos que estar súper al pendiente como de todas estas rutinas que va teniendo. Déjenme aceptar las personas. El ambiente, ¿no? Sabemos lo importante que es nuestro círculo social, nuestra familia, para llevar a cabo un plan de alimentación, ¿no? Incluso yo ahorita estoy haciendo un plan vegano y es súper difícil la parte de en la convivencia, ¿no? Con la familia, aunque yo ahorita esté como muy segura de lo que quiero hacer, pues el que llegues con tu familia y que todos estén comiendo barbacoa y quesadillas y demás, lo vuelve difícil, ¿no? Entonces, nunca olvidar esta empatía que debemos de tener el paciente, de que a veces está en un entorno totalmente diferente al cambio que quiere hacer. También si, por ejemplo, ya ha tenido muchos intentos, ya ha fracasado previamente con otros nutriólogos, pues claro que esto va a dificultar esta adherencia al plan nutricional. También va a tener muchísimo que ver el estado mental, el estrés, y ahorita seguramente ustedes lo han visto en esta cuarentena, ¿no? Como a lo mejor pacientes que iban súper bien con su tratamiento, vino todo esto y eso hizo que dejaran todo lo que ya habían avanzado, claro, porque el factor mental es algo muy, 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 muy importante, y la parte de la motivación, que también la vamos a ver a detalle más adelante. Entonces, bueno, entender que para que haya adherencia, pues tenemos que tomar en cuenta todos estos factores y más. Aquí una actividad que les quiero recomendar es esta rueda de la nutrición integral, o ustedes le pueden llamar como a ustedes más les guste, o ustedes pueden crear la suya. Esta es la que yo manejo. ¿Y por qué me gusta? Porque en un principio nos podemos dar cuenta de qué tanto se va a adherir un paciente o no al plan de alimentación, de acuerdo a cómo se siente. Esta rueda es una autoevaluación, es decir, el paciente solito va a definir, por ejemplo, qué tan motivado o no se siente. No sé si alguna vez han ido a alguna sesión de coaching de vida o de lo que sea, y esta es una herramienta que se utiliza mucho en coaching nutricional o en coaching normal, donde estar aquí en el centro significa que no lo tengo nada controlado de ese punto, y estar acá significa que ya lo tengo súper controlado de ese punto, ¿no? Entonces aquí sería como una calificación de 0 y aquí sería una calificación de 10. Y la idea es que ellos coloren cómo se sienten, ¿no? En relación a ese aspecto. Por ejemplo, preguntarle, ¿no? ¿Qué tan motivado te sientes? ¿Qué tanto crees en ti que vas a poder llevar a cabo estas acciones? O por el contrario, no estás entusiasmado y no te sientes capaz. Entonces aquí nos vamos dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, planificación. ¿Qué tanto consideras que actualmente tomas tiempo para hacer tu lista de compras, para diseñar tu menú de la semana y tal? No, pues ahorita no tengo nada de planificación. Aquí, por ejemplo, la parte que ya veíamos del entorno, ¿no? ¿Qué tanto sientes que el entorno, que tu alrededor te ayuda a seguir a recomendaciones o no? La parte, por ejemplo, me gusta también de placer, ¿no? ¿Qué tanto consideras que el plan que estás llevando a cabo es rico, es suficiente, es variado, o por el contrario, sientes que es aburrido, que es escaso, que te dificulta su seguimiento? La parte, por ejemplo, de emociones, ¿qué tanto consideras que no sé, cuando estás triste, aburrido, enojado, etcétera, eso dificulta que lleves a cabo tu plan de alimentación y que te lleve a comer, etcétera, ¿no? Entonces, empezar con una actividad como esta, a mí me gusta mucho, y hacerla cada X tiempo para saber cómo va, ¿no? Para saber cómo ha mejorado, o si a lo mejor al principio estaba muy motivado y sentía que su entorno no lo afectaba, pero ahora ya lo está afectando, por ejemplo, ese entorno, pues entonces es donde le podemos dar consejos de cómo a lo mejor manejar esta parte, ¿no? Déjenme ver, creo que hay comentarios en el chat. Hay varias que pusieron que no escuchan. ¿Sí me escuchan bien? Sí, espero. Bueno, entonces vamos a hablar sobre todos estos factores que, bueno, ya hablamos de los cuales van a afectar la adherencia. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que van a mejorar esta adherencia al plan de alimentación.
Sí se escucha, gracias. Entonces, bueno, estos son de los 5 factores que vamos a hablar hoy, que son las expectativas, la autoeficacia, la participación activa del paciente, la motivación y los conocimientos del paciente, y vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Entonces, el primero, como ya veíamos, es un poco las expectativas. La verdad es que incluso, bueno, de todo lo que hacemos, pues siempre tenemos alguna expectativa. Es imposible no tener expectativas. Seguramente ustedes al llegar a esta clase, pues tienen expectativas de que a partir de ahora sus pacientes se apeguen más a su plan de alimentación o que aprendan nuevas estrategias o actividades que pueden aplicar en la consulta, etcétera. Pues ustedes imaginen que sus pacientes siempre van a tener una expectativa cuando llegan con ustedes. Entonces, aquí alguna de sus expectativas pues, puede ser, por ejemplo, oye, me voy a quedar con hambre, o por ejemplo, ¿cuánto peso perderé? ¿Me dará tiempo de hacerlo o no? ¿Estará rico? Entonces, aquí vale mucho la pena que ustedes les pregunten qué están esperando, ¿no? Y no solamente en, es que estoy esperando bajar de peso, ok, ¿cuánto estás esperando bajar? No, pues 20 kilos. Oye, ¿en cuánto tiempo te imaginas que vas a lograrlo, no? Entonces, aquí nosotros no quiere decir que vamos a cumplir todas sus expectativas, sino que lo que vamos a hacer es empezar a ajustarlo a su realidad, ¿no? O sea, vamos a preguntarle cuáles son y en caso de no ser realistas vamos a decirle, ok, esto va a ser lo que es realista. Entonces, esto es algo súper importante. Aquí una de las actividades que me gusta para esta parte es esta actividad que se llama la balanza. Tal vez también ya la han visto si es que ustedes han tenido algún curso como de coaching nutricional o de psicología de la alimentación, etcétera. Y bueno, aquí la idea es que ellos digan cuál es la decisión que están pensando en si hacer o no hacer y que se pongan a pensar qué es lo bueno que va a tener este cambio, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí en esta parte de qué es lo bueno que va a tener este cambio, en este caso, por ejemplo, que les puse a hacer ejercicio por las mañanas, bueno, va a tener de bueno tonificar mi cuerpo, mejorar mi salud interna, ganar X reto de la oficina o lo que sea que ellos tengan, ¿no? ¿Y qué tiene de malo cambiar, no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues es que voy a estar muchísimo más cansada o voy a tener menos tiempo para dormir o voy a tener que lavar más ropa. Ustedes pueden ayudarle a aclarar que a lo mejor estas ideas que tienen en la cabeza tal vez no van a ser ciertas, o tal vez sí, pero ¿cómo lo podemos hacer que sea placentera esta parte? Entonces aquí esta actividad me gusta mucho para ver esa parte. Luego, la parte de autoeficacia. En la autoeficacia, ¿a qué se refiere? Bueno, es la percepción que va a tener el paciente de que es capaz de actuar de una manera determinada. Aquí lo que queremos es que este sueño o meta que se planteó la vea como algo que realmente va a poder alcanzar. Entonces, aquí algo que ayuda muchísimo para la parte de la autoeficacia es que realmente le demos el tiempo de diseñar objetivos. No solamente, no sé, preguntarle cuál es su motivo de consulta, darle el plan de alimentación y ya, sino que realmente sentarnos con el paciente a establecer un plan de acción y detallar lo más que se puedan estos objetivos. Los objetivos siempre recomiendo que sean de forma positiva. Es decir, mi objetivo no va a ser no tomar refresco, ¿no? Entonces, si yo como nutriólogo pienso que lo peor que le está pasando es que ahorita está tomando refresco, entonces, ¿cómo eso lo puedo convertir en algo, en un objetivo positivo? Tal vez sea que durante las comidas va a tomar, no sé, agua mineral con limón, ¿no? Entonces, nosotros lo que le vamos a escribir es lo que sí queremos que haga, ¿no? Tampoco le vamos a decir, no vas a comer pan de dulce, sino que le vamos a decir, vas a comer, no sé, un pan tostado con crema de cacahuate y mermelada. O no le vamos a decir que no se duerma tarde, sino que le vamos a sugerir a qué hora se puede dormir, etcétera, ¿no? Entonces, siempre plantear los objetivos de una forma positiva. También los objetivos se deben de plantear de una forma realista. Ok, listo. Ya. Realista, obviamente, bueno, que es algo que se pueda cumplir y que no sea una meta inalcanzable. Entonces, aquí tiene que ver un poco con lo que veíamos en la parte de las expectativas y de hacer que sus objetivos sean realistas, sean alcanzables y tal. También la parte de acordados, o sea, traten de que ustedes no sean las que definan cuáles son los objetivos que va a cumplir esta persona, sino que realmente sean acordados y que digas, ok, ¿estás de acuerdo? ¿Sí crees que vas a poder? ¿Te gusta?
etcétera, ¿no? Que no solamente venga de ustedes, aunque ustedes tengan a veces aquí en la lengua qué es lo que le quieren decir, yo les recomiendo siempre que traten mejor de que salga de ellos, porque así es mucho más fácil que lo cumplan. También algo que siempre recomiendo es que sea medible. No me gusta, así muchas veces les pregunto, ¿no? Al final de la consulta donde establecemos todo este plan de acción, bueno, entonces, ¿cuál va a ser tu meta, no? Entonces me dicen, no, pues mi meta va a ser, no sé, por decir algo, bajar el colesterol o baja de peso, lo más típico, ¿no? De la consulta. Entonces, aquí realmente eso yo siempre les digo que no es una meta que la vamos a escribir en su plan de acción porque no es algo que va a depender de ellos. O sea, ellos lo que van a hacer es tal vez sí el tomar agua, el comer frutas, el comer a sus horas, en cumplir sus porciones, pero ellos no pueden controlar el cuántos kilos bajen o no de una consulta a otra, sino que ellos pueden controlar sus acciones y medir sus acciones. Así que siempre traten de eh, objetivo como global, pasarlo como a objetivos, digamos, como operativos, donde entonces ya sean acciones que puedan ir haciendo. También el objetivo tiene que ser algo personal, algo que dependa de ellos y no que dependa de que alguien más lo haga, porque si depende de que alguien más lo haga, de que, por ejemplo, la mamá le cocine o lo que sea, pues va a ser algo mucho más difícil de alcanzar y bueno, siempre debe de ser súper específico. Como ya les he compartido antes, no solamente escribir de que voy a hacer ejercicio diario de aquí a la siguiente consulta, sino que siempre especifiquen, ok, ¿a qué hora vas a hacer ejercicio? ¿A las 5 de la tarde, a las 8 de la noche? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿En el parque, en tu casa? ¿Qué videos vas a hacer? O sea, traten de que el paciente se visualice totalmente en lo que va a llevar a cabo. Entonces, aquí una actividad que les recomiendo mucho es justamente el archivo que le llamamos el plan de acción. Ustedes también pueden crear el suyo, pero este es el que yo utilizo. Donde aquí que escribimos, como pueden ver, qué quieren conseguir. Definirlo en positivo y lo más específico posible. Que traten de que el paciente reflexione por qué esto es importante para ellos, ¿no? O sea, que recuerden cuál es esta motivación intrínseca o esto que los está llevando a querer hacer este cambio. También, por ejemplo, la parte de si quiero rendirme, ¿quién me va a ayudar? ¿No? Que traten de pensar quién va a ser este círculo de apoyo y que no sientan que están solitos, ¿no? Incluso esta parte de si quiero rendirme, le voy a pedir ayuda, por ejemplo, en este caso a Fer, ¿no? O sea, puede ser que, oye, si te sientes así, mándame un mensajito, mándame un WhatsApp, llámame, o las formas que ustedes decidan hacer, pero bueno, que sientan que no están solos en esta parte me parece algo muy importante. También aquí, si se fijan, incluimos un poquito la parte que estaba en la rueda de la nutrición integral, que es esta escala de motivación. Por ejemplo, aquí viene del 0 al 10, donde 0 me da igual y 10 me importa muchísimo. La escala de confianza, igual, donde 0 es ninguna confianza y 10 es muchísima confianza. Y aquí, aunque no se alcanza a ver completo porque es un archivo vertical, viene aquí para que sea medible. Entonces, esta meta que se puso, por ejemplo, la que acabamos de decir, ¿no? Hacer ejercicio a las 5 de la tarde, no sé, cuando acaba su trabajo y van a hacer X video de yoga, entonces aquí van a ir marcando con una palomita si lo cumplieron o no. Entonces, la verdad, este plan a mí me gusta muchísimo porque ellos lo pueden poner en un corcho, lo pueden poner en su refrigerador, en su cuarto, en el espejo del baño, donde sea, y lo pueden llenar todos los días, ¿no? Entonces, todos los días se van a acordar qué es lo que quieren, que estaban motivados, que estaban confiados, por qué es importante, ¿no? Entonces, realmente tienen todo lo que necesitan para mantener la motivación de aquí a la siguiente consulta. Así que este plan lo considero básico y que sí dediquen al menos, yo sí dedico al menos los últimos 8 minutos de la consulta como a establecer este plan de acción. Se me hace incluso más importante que el plan en sí, ¿no? También otra actividad que digo, no les tienen que dar todas en todas las consultas, ni mucho menos. Solo les voy dando ideas y ustedes ya van viendo como qué actividad tal vez le puede servir a un paciente y qué actividad le puede servir a otro paciente. Esta es una que también me gusta mucho, que es para incrementar también la autoeficacia, ¿no? Que es la parte de celebrar sus logros y escribir qué han hecho bien, ¿no? Porque a veces, solo llegan a consulta y es como, no, lo hice súper mal porque el otro día me comí unos tacos, ¿no? Pero no están pensando en todas las cosas buenas que a lo mejor sí hicieron los otros días, ¿no? Entonces, esta actividad se trata de escribir cada día una acción positiva de la cual se sientan orgullosos, satisfechos y describir detalladamente, ¿no? Por ejemplo, qué ha hecho, qué fortalezas ha demostrado, qué cualidades destaca.
Y aquí les puse algunos ejemplos, ¿no? He comido verduras en el desayuno y la comida, ¿no? Entonces, wow, y padrísimo, y como que celebrárselo. He resistido a la tentación de comer un pastel en el trabajo, ¿no? O he caminado 5,000 pasos. Lo que sea que la persona quiera lograr, pero creo que este tipo de actividades ayudan mucho a ir reforzando y que el ejercicio, que el trabajo no se vuelva solamente la media hora de consulta o la hora de consulta, el tiempo que ustedes den, sino que es algo que ya se llevan para seguir trabajando el resto de los días, de las semanas, y que las tengan siempre como en la mente. La siguiente cosa que es, bueno, déjenme ver el chat si hay alguna duda o así. Todo bien, ok. Es la participación activa del paciente. ¿No? Como ya les he dicho muchas veces y ya me siguen desde hace tiempo y no me voy a cansar de decirlo, de nada sirve que el paciente salga con un plan perfecto, milimetrado, cada vitamina, cada todo, si luego el paciente no lo va a llevar a cabo. Entonces, aquí algo que también siempre les recomiendo y les insisto es que hagan el plan de alimentación junto con el paciente durante la consulta. Ya ustedes obviamente con cuestión de práctica pues irán viendo cuánto tiempo les lleva y tendrán sus atajos. Yo, por ejemplo, yo ya tengo un Word, ¿no? Donde vienen así diversos como que menús y opciones. Tengo uno que es de vegetarianos, uno de vegano, uno en general de todo y demás. Y ya voy copiando y pegando y ajustando con el paciente de acuerdo a sus gustos. Y bueno, ustedes ya van a ir agarrando sus atajos, pero siempre recomiendo hacerlo ahí porque el paciente es el único experto en su vida. De verdad que nadie mejor que el paciente va a saber si va a poder hacerlo o si no va a poder hacerlo. Y es muy padre como ir viendo sus caras, ¿no? Por ejemplo, le ponen, oye, te podría antojar, no sé, 2 huevos a la mexicana y te va a decir, no, odio la cebolla. Ah, bueno, pero ¿qué tal que entonces, espinacas y champiñones? Ah, bueno, eso sí me gusta. O a lo mejor tú decías que estaba delicioso tu super avo toast y el paciente ni sabe qué es eso, no sabe dónde comprarlo. A veces le hacemos un plan también padrísimo y el paciente no sabe ni siquiera dónde comprar, no sé, las tortitas de arroz o cosas así. Entonces, realmente si lo hacemos ahí junto con el paciente, pues te vas a ir dando cuenta de esas cosas y vas a ir aclarando sus dudas para que se sienta capaz de hacer su plan de alimentación y realmente lo lleve a cabo. Aquí algunas de las actividades que me gusta para favorecer esta participación activa del paciente son los diarios de alimentos. Obviamente también hay de muchísimos tipos. A mí me gusta como todo este tema de la nutrición integral y consciente y demás, y por eso creé como este diario de alimentación consciente, donde la idea es que también el paciente vaya notando, por ejemplo, a qué hora comió, dónde comió, si estaba en la cocina, si estaba en la cama, si estaba frente a la televisión, si estaba en el carro, etcétera, qué comió y cuánto. La parte de si comió solo, con algún familiar, amigo, trabajo, etcétera, y cómo se sintió, si estaba presionado, feliz, molesto, ansioso, etcétera. Y entonces, de esta manera, ya nos vamos a ir dando cuenta de cuáles son sus gustos, cuáles son sus dificultades para seguir trabajando en las demás consultas. También otro que me gusta mucho en la parte de la participación activa del paciente es que se empieza a dar cuenta qué le gusta, qué no le gusta y que no sienta que todo viene de nosotros, ¿no? O sea, de que si yo creo que este ejercicio es buenísimo o si yo creo que este alimento es lo máximo, sino que se vaya dando cuenta el propio paciente que realmente ese ejercicio sí le hace bien o este alimento sí le hace bien. Entonces, esta actividad se llama ¿Cómo me hace sentir el ejercicio? Y la idea es, por ejemplo, aquí escribir cómo se sentía antes de hacer ejercicio. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero que de repente, no sé, despiertas y te estás como con flojera, cansancio y no sé qué, y de repente ya haces ejercicio, sales a correr y te sientes ya súper feliz, de buenas, regresas cantando y a hacer feliz tu desayuno. Bueno, pues esta es la idea de los pacientes que no están tan acostumbrados a tener estos hábitos, en este caso el del ejercicio, el que vayan dándose cuenta que cada vez que lo hacen, cómo se van sintiendo después, cómo si se sienten de mejor humor, cómo liberaron endorfinas, etcétera, va a hacer que mantengan el hábito por mucho más tiempo. Aquí también este ejercicio nos puede servir para ver qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan. A lo mejor ustedes le pueden dar, si es alguien que nunca ha hecho ejercicio, le pueden dar, por ejemplo, no sé, mandarle un video de pilates, uno de yoga, uno de cardio, uno de fuerza, y que el paciente vea con qué se sintió bien y con qué no se sintió bien. Tal vez odió yoga y ustedes creían que le iba a encantar, y tal vez le encantó hacer pesas. Entonces, creo que este tipo de actividades también ayudan mucho a que estos pacientes que no tienen ese hábito, pues empiecen a dar cuenta
de que hay otras opciones y que puede haber unas que sí les gusten y otras que no les gusten, y entonces van a sentir que realmente están participando activamente y que a ustedes les importa como la opinión que están teniendo. Otra actividad que me gusta mucho es esta de reconocer qué alimentos les caen bien y qué alimentos no les caen tan bien. Este es como un estilo diario, pero a lo mejor funciona más para los pacientes que acostumbran tener como muchas molestias digestivas. Y aquí ponen igual, a qué hora comieron, qué comieron, las cantidades y si tuvieron algún síntoma. Por ejemplo, la primera es que no tuvieron síntoma, la otra es que estuvieron con inflamación o con gases o con dolor o con estreñimiento, con diarrea u otro, ¿no? Entonces aquí ellos también se van a dar cuenta, porque no sé si ustedes a lo mejor han aplicado, no sé, la dieta de FODMAP o la de SCD o la que ustedes apliquen con pacientes con enfermedades gastrointestinales y que dicen, es que yo no sé por qué estoy quitando esto si a mí esto sí me cae bien. Bueno, con este tipo de actividad ustedes realmente, el paciente va a sentir que lo están escuchando y que les importa cómo se siente, ¿no? Entonces esta es otra que les recomiendo mucho. Entonces, bueno, eso en la parte de participación activa del paciente. Luego, en la parte de, también es muy importante para la adherencia, los conocimientos del paciente. Un paciente podrá tomar decisiones acertadas sobre su salud, sobre su estilo de vida, si sabe cuál es su situación actual, qué le ayuda y qué le perjudica. No sé si les ha pasado que alguien, no sé, que les llega y que le acaban de diagnosticar diabetes y que ni siquiera sabe qué es la diabetes, ni siquiera sabe, por ejemplo, qué alimentos le suben la glucosa, qué alimentos no le suben la glucosa. Entonces, esta parte de educación es súper, súper, súper importante, ¿no? Aquí el paciente debe de irse dando cuenta también, por ejemplo, qué lo lleva a comer de forma emocional, qué le ocasiona estreñimiento, qué le eleva el colesterol. Entonces, entre más conozca su enfermedad, su patología y qué beneficia o qué afecta en esta patología, pues obviamente va a ser mucho más fácil que se apegue al plan. No es lo mismo que nosotros ya le demos un menú donde nosotros tal vez ya le dimos, no sé, una dieta baja en grasas saturadas y rica en fibra porque tiene el colesterol alto, a que realmente le expliquemos cuál es el efecto que va a tener la fibra soluble e insoluble en su salud, o también que le expliquemos qué alimentos le elevan, cómo es que se va tapando la arteria, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas va a hacer que se apegue muchísimo más al tratamiento. Déjenme ver el chat. Ahorita respondo a esas preguntitas que me dejaron al final. Aquí algunas de las actividades que a mí me gustan mucho es, por ejemplo, esta de la comida emocional, ¿no? Este ejercicio ayuda a detectar, aunque obviamente nosotros no somos psicólogas y nosotros no vamos a tratar la parte de emociones, sí les podemos ayudar a identificar, a hacerse conscientes y si vemos que ya es un problema, pues referirlo con el psicólogo con quien nosotros trabajemos, ¿no? Entonces, en este ejercicio la idea es que ellos detecten qué emociones o sentimientos los impulsan a comer y que pongan una calificación, por ejemplo, oye, cada vez que estás aburrido comes, sí, siempre. Ah, bueno, entonces ahí le pondría una calificación de 10. Oye, cada vez que estás triste, no, con eso no me pasa. Con triste se me quita el hambre. Ok, entonces ahí 0. Y etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas y que traten de pensar después qué les aporta la comida cuando sienten eso. Por ejemplo, pues la comida me distrae o siento que me da justamente placer, etcétera. Entonces, una vez que detecten qué les está aportando, luego la siguiente pregunta que no se alcanza a ver completo es qué alternativas podría hacer en su lugar. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa que no sea comer te puede distraer? Bueno, me puede distraer, no sé, ver Instagram, me puede distraer leer un libro, me puede distraer salir a caminar, etcétera. Entonces ya ustedes le van a ir dando ciertas herramientas para que pueda contrarrestar esto que le está perjudiciando actualmente a su salud. También otro tipo de cosas que ustedes pueden entregar es, por ejemplo, si es alguien que está, no sé, que tiene problemas de estreñimiento, que no consume suficiente fibra o que está acostumbrado a que cada vez que no puede ir al baño nada más tome metamucil, ¿no? Entonces esta parte de decirle, mira, pues el metamucil tiene X gramos de fibra, esto lo puedes obtener fácilmente a través de tales alimentos y darles listas, por ejemplo, esta es de alimentos altos en fibra, pero lo pueden hacer con cualquier tipo de pacientes que ustedes trabajen.
si es a lo mejor alguien que está ahorita interesado en la parte del calcio, de los omegas, etcétera, y entonces aquí ya viene cuáles son estos alimentos, y entonces también después con esto ya le pueden decir la parte, no sé, de participación activa, por ejemplo, de vamos a armar tu plan, entonces, con estas frutas, ¿cuál de estas te gusta más? No, pues esta, ¿no? Entonces, vamos uniendo esta parte de, bueno, una vez que el paciente ya conoce, ahora va a participar activamente en crear su plan de alimentación, se va a sentir autoeficaz, tiene expectativas realistas, entonces todo esto se va sumando para que realmente se vaya apegando al plan de alimentación. Esta, por ejemplo, es otra, ¿no? La parte del semáforo de FODMAP. A mí me gusta mucho que ellos aquí pueden ver, no es simplemente alimentos permitidos y prohibidos, ¿no? Sino que vas a ver que estos alimentos son los que ahorita le van a favorecer más, va a entender que solamente lo va a hacer ahorita por 2 o 6 semanas máximo, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas también son súper, súper útiles. Lo que veíamos, por ejemplo, del colesterol, pues también, ¿no? Puede ser esta, por ejemplo, alimentos con colesterol, sin colesterol, la parte de la fibra, la parte de los ácidos grasos insaturados, etcétera, ¿no? Entonces, darle toda esta información que necesita para conocer súper bien por qué le estamos mandando tal cosa y no que solamente se vuelva alguien pasivo que recibe toda la información. Y el último punto, que es la parte de la motivación, que no es menos importante, por supuesto, y aquí, claro que sí, tiene expectativas realistas, siente autoeficacia de que lo pueda hacer, participó activamente, ya conoce lo que necesita, es mucho más fácil que esté motivado. Aquí en la motivación, lo que más recomiendo como actividad o acción es la escucha activa. Si escuchamos activamente a nuestros pacientes, vamos a detectar todas estas situaciones que tenemos que nosotras utilizar a nuestro favor para hacerle ver qué le motiva, ¿no? Aquí puede haber como 3 fases. La parte de la desmotivación, donde de plano no sienta nada de ganas de querer hacer este cambio. Cuando tenemos una motivación extrínseca, que aunque algunas veces puede ser útil, ¿no? Por ejemplo, cuando la típica, ¿no? Que se van a casar o que tienen X evento, o que hicieron una apuesta y demás, pero sabemos que esta motivación no se va a mantener por mucho tiempo. Entonces, aunque al principio nos lleguen tal vez con una motivación extrínseca, nosotros lo que debemos de tratar a través de esta escucha activa y de ir conociendo a nuestro paciente es descubrir esta motivación realmente interna o intrínseca, y esto nos podemos dar cuenta a través de sus valores. De hecho, en el libro de coaching nutricional hay una actividad que me gusta mucho, que es de una lista de todos los valores, y entonces tú decirle al paciente, ¿cuál de estos valores crees que son los más importantes, por ejemplo, en tu vida? No, pues a lo mejor te va a decir, yo soy súper responsable, yo soy no sé qué, y entonces, ¿y eso cómo lo estás traduciendo a tu estilo de vida? A veces se dan cuenta que estos valores que ellos consideran que son los que rigen su vida realmente no están siendo congruentes en la parte de estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé, el típico paciente que la esposa y el doctor y todo el mundo ya le dijo que baje de peso, pero hasta que llega, no sé, el nieto, y entonces se dan cuenta que ya no pueden jugar con los nietos, es que dicen, híjole, sí quiero bajar porque realmente me importan mucho mis nietos y esto es lo que me va, le va a dar fuerza para hacer los cambios, ¿no? Entonces, si nosotros escuchamos activamente, pues, qué le gusta, qué lo motiva, qué lo mueve cada día, vamos a poderlo apoyar muchísimo más. Y algo que ayuda mucho al paciente a automotivarse es mostrarle todo lo que ha logrado hasta ahora, ¿no? Aquí, algo que a mí me gusta mucho hacer es revisar los motivos de la primera consulta, a lo mejor un mes después, ¿no? Entonces, ok, acuérdate que la primera, si vemos que ya como que quiere recaer o ya no está tan motivado como al principio, es recordarle estos motivos. Incluso podemos, por ejemplo, sacar el primer plan de acción que hicimos y enseñarle todo lo que ya ha avanzado, o enseñarle, por ejemplo, la primera rueda de la nutrición y ahora cómo va, y que se dé cuenta, ay, sí, pues ya no me acordaba que en todo empecé en 0 y que ahora, pues ya aunque sea voy en 7, sí voy mejorando. También algo que ayuda mucho es mostrarle gráficas de evolución, y aquí no solamente tiene que ser el peso, la grasa, también, por ejemplo, en estas gráficas de evolución, a mí me gusta mucho hacer una tablita donde, por ejemplo, les pongo nivel de energía en la primera consulta. Entonces, nivel de energía era 5. ¿Ya? ¿Y hoy cómo te sientes a nivel de energía? No, pues 8. O en la parte, no sé, de que tenían diarrea todos los días. Entonces, diarrea 7 días de la semana. Y después, ya solo tuve un día. Y entonces, todos los síntomas que a lo mejor en la primera consulta te dijeron, no, pues es que no estoy durmiendo bien, me duele la cabeza 3 veces a la semana, etcétera, que le vayan haciendo una tablita donde cada consulta le vayan poniendo
cómo están ahora, ¿no? Aquí un rastreador que tengo donde sí está 100% enfocado nada más a la parte de peso y medidas es este, pero esta tablita, así como ven de semana 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 12, lo pueden aplicar, les digo, con cualquier cosa, ¿no? O sea, no solamente con medidas, y es algo súper útil que les gusta muchísimo y que entonces dejamos de centrar todo el tratamiento nada más como en el peso y las tallas, que sabemos que eso es algo que los puede desmotivar muchísimo, ¿no? Como esta expectativa de bajar y que tal vez es una persona que incluso ya no va a bajar más, ¿no? Que ese es su peso natural o su peso saludable. Y bueno, déjenme... Ahora sí voy a abrir el chat. Ahora. Moni pregunta, Fer, ¿cómo le haces cuando tienes un paciente que no le gusta hacer ejercicio y por más opciones que le das no lo logra? Bueno, aquí yo creo que hay que ver que tal vez ni siquiera en este momento necesita hacer ejercicio y no es algo que el paciente se haya dado cuenta o haya hecho consciente que necesita trabajar, ¿no? No sé si conocen esta de las etapas de cambio de Prochaska, ¿no? Donde está la precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento, ¿no? Entonces, aquí, bueno, un paciente que ni siquiera le gusta, que ni lo piensa hacer, pues está en precontemplación. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de pasar de esa precontemplación a que se empieza a dar cuenta que eso es algo que le puede traer beneficios, ¿no? Entonces, al principio yo sugiero ni siquiera hacerle como pues ya ponérselo como meta, sino que tal vez solo a lo mejor ponerle de repente un video o hacerle dar cuenta, no sé, decirle, por ejemplo, oye, ¿cómo te sientes de cuando subes escaleras? Ah, pues sí me canso mucho. Oye, pues si empiezas a caminar más, probablemente después ya no te canses tanto, ¿no? Entonces, como que poco a poquito, con estas cosas que les decía, va a depender obviamente de sus valores, de sus metas y demás, que se vaya dando cuenta que puede tener beneficios. Si no, y tal vez no tiene que ser ni siquiera un ejercicio como tal programado, sino que solamente empiece a tener una vida un poco más activa, puede ser una buena opción. Luego Gaby pregunta que si el material que estoy presentando lo pueden comprar y descargar, pero personalizando con el logo. No, de momento no los estoy haciendo personalizados, es tal cual los ven así, con el logo a la derecha de Instituto Elige Nutrición, es como salen, solo con su nombre y su correo abajo. Daily, en la consulta tú recomiendas que el paciente llene los formatos o tú hacerles las preguntas y después entregárselos. Yo recomiendo que el paciente llene la mayoría de los formatos. Esto es lo que va, que empiece a unir y a darse cuenta del problema o de las soluciones que tiene, porque ustedes ya la saben, ¿no? O sea, realmente lo que queremos es que el paciente es que sea consciente de eso. El de la tabla, Adelina dice, el de la tabla de fibra a lo mejor más cuando es una dieta por equivalentes. Pues no precisamente, o sea, pueden hacer un mix, o sea, bueno, yo por ejemplo, por lo que hago es, por ejemplo, las primeras consultas sí trato de darles como que un menú y ya poco a poco como que irlos migrando ya solamente como a darles los equivalentes. Pero de cualquier manera, aunque les dé el menú, normalmente me gusta darles la lista de equivalentes. Entonces, si ustedes ya hicieron su cálculo de que, por ejemplo, el paciente necesita 3 frutas en el día, pues ya le pueden decir, ok, necesito que comas 3 porciones, y en su menú ya le pueden poner de acuerdo a la lista de equivalentes, pues cuáles serían esas 3 porciones, ¿no? Hola, Fer, ¿de qué autor es el libro de coaching nutricional? De Yolanda Fleta y Jaime Jiménez. Alondra, sí voy a dejar guardada la clase. Andrea, ¿qué recomiendas para los pacientes que son renuentes y cada vez comienzan a poner más peros en los alimentos? Pues es un poco lo mismo que decía, o sea, es la etapa de cambio en la cual está el paciente. Hay que entender, de hecho en el curso que tengo online, justo hablamos sobre esa parte, ¿no? De qué etapa está el paciente, qué tipo de acciones, planes y demás le van a convenir. Tal vez estás dándole algo que el paciente ahorita ve muy, muy, muy difícil de seguir, entonces puedes empezar con cosas más sencillas que aunque creemos que no van a ser suficientes, de verdad que sí lo son. O sea, es mucho mejor que empiece a tomar un vaso de agua todos los días, a que tal vez ahorita no tome los 2 litros que están en el ideal, ¿no? Entonces, empezar con metas chiquitas, realistas, para que eso vaya ganando confianza y el que sienta que ya logró eso,
va a hacer que entonces después se ponga una nueva meta y nueva meta y nueva meta. Si le ponen metas muy grandes, se va a sentir fracasado cada vez y cada vez y cada vez. Fer, buen día, excelente información, muchas gracias por impartir, con gusto, gracias a ustedes por estar aquí. La misma pregunta, ¿estos documentos los llenas tú en la consulta o se los das a tus pacientes y los llenan en casa? No, a mí no me gusta que los llenen en casa, sino, bueno, al menos que sea, por ejemplo, un rastreador donde van a apuntar si lo hicieron o no, pues eso sí, pero toda la parte de escribir los objetivos, de aquí, por ejemplo, la parte de emocional y demás, pues sí, a mí me gusta hacerlo con ellos para irlos retroalimentando, darles consejos y demás. Jenny pregunta que cuánto tiempo tardas en una consulta de primera vez y de revisión, haciéndoles la dieta en la consulta. Yo en la primera consulta sí me llevo 1 hora. Trato de ser muy como estricta con el tiempo. O sea, yo la primera media hora es toda la plática, conversación y demás. Y ya, o sea, lo que me dé tiempo, como ya les he comentado antes en redes sociales, no es que siga la historia clínica tal cual, sino que trato que sea como una conversación donde voy llenando, donde de acuerdo a su meta veo cuáles cosas son importantes en este momento preguntarles, hacerles. Entonces, en esa media hora hago toda la valoración y en la siguiente media hora, más o menos me tardo unos 15 minutos en hacer junto con el paciente el plan de alimentación y los últimos, no sé, 10 minutos la parte del plan de acción y los últimos 5 para ya definir, bueno, para que pague, para ver su siguiente cita, etcétera. Entonces, más o menos así yo me divido. Y en la de media hora de la siguiente, pues empiezo con las tareas que les dejé, las actividades, y etcétera. Como me pregunta, ¿recomienda hacer la dieta en la consulta o enviárselas después? Siempre, siempre, siempre recomiendo hacerla en la consulta. Me perdí el inicio, ojalá pueda quedar grabada. Sí va a quedar grabada, aunque haya algunos errores técnicos ahí al principio por mi Zoom. ¿Se puede rellenar en electrónico para los que solo manejamos consulta online? Sí, totalmente. Lo puedes rellenar en electrónico, lo puedes hacer en Adobe, sin ningún problema. Jessica, ¿cada cuánto recomiendas ponerte en contacto con el paciente? Yo, en la primera consulta, normalmente a la semana, trato de escribirles, no a todos, pero depende de cómo vea su personalidad y así, cómo van, ¿no? Si tuvieron alguna duda, trato de que sea un mensaje muy personalizado. Si, por ejemplo, llegaron con, no sé, con un tema de gastritis, ¿no? Oye, ¿cómo te has sentido? ¿Ya te bajó el dolor, la inflamación, etcétera? Ah, no, pues sí. Y ya eso lo hago como la primera vez, y entonces con eso ya siento que abro el canal de comunicación. Ya digo, bueno, cualquier duda, sabes que aquí ando, ¿no? Y ya, y entonces ya que ellos me busquen solamente cuando lo necesitan. Ya no vuelvo a estar más preguntando cómo van. Solo la primera vez a la semana. ¿Cómo podrías ayudar al paciente cuando nos menciona que llevar el plan o los objetivos es muy difícil por su ambiente externo? Bueno, pues creo que debemos de ser muy realistas en cuanto a que a lo mejor el paciente no es que ya no va a comer, no sé, esos tacos con su familia o se va a alejar o se va a cambiar de casa y demás, pero a lo mejor sí le podemos dar diferentes tips de cómo ir cambiando este entorno, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, pacientes que en su casa está lleno de puras papas, galletas, cereales de caja y demás, y los demás no lo quieren cambiar, entonces yo les digo, ok, está bien, diles que no lo vas a cambiar, pero que los vas a poner en la despensa de hasta arriba o que los vas a poner en un bote cerrado donde no se vea y que vas a dejar a la mano las frutas y las verduras a la vista, ¿no? Entonces, cositas así para que ellos empiecen a cambiar ese entorno saboteador, a hacerlo un ambiente más positivo. Luego, Fer, por ejemplo, si ellos llenan los formatos, ¿recomiendas dárselos al inicio o al final en el lapso en que hagamos su menú para distribuir ese tiempo en la consulta? Realmente muchas de estas actividades yo trato de hacerlas no en la primera consulta. En la primera consulta me enfoco más, como les decía, en la parte del plan de acción y en su dieta o en su menú o lo que sea. Y ya en las siguientes consultas, pues vamos trabajando diferentes estrategias. Sí, no recomiendo como darles todo la primera vez porque otra vez los va a abrumar. Fer dice que si menú de una semana o más, sinceramente, bueno, obvio, seguro va a depender de sus pacientes, o sea, si ven pacientes ricos que tengan a alguien que les cocine y que les haga todo, pues tal vez les van a pedir un menú con todos los días diferentes. Yo normalmente les doy un menú, o sea, con 3 opciones, donde les pongo lunes y jueves, martes, jueves, no sé qué, y domingo libre o algo así, y con eso me funciona bastante bien, con solamente 3 opciones, y los veo a los 15 días, o sea que la repiten literal 4 veces cada opción.
Pero bueno, ahí obviamente les pongo, haz de cuenta, no sé si son esto, de huevos con verdura, pues les pongo, puede ser o con esto, con esto, con esto, con extra, o si les pongo, no sé, como que les pongo variaciones dentro del mismo menú. En este caso, cuando es madre de familia y no tiene tanto tiempo entre el trabajo y la casa, ahí no entendí. ¿Cuánto tiempo es recomendable que dure la consulta y si hay algún problema si el menú se envía por correo? Yo les decía, o sea, yo me tardo 1 hora, pero eso ahora, ¿no? Que tengo un poquito más ya de práctica de hacer los menús. La verdad, al principio, cuando empecé la consulta, me tardaba como 1 hora y media la primera vez y creo que está bien. O sea, ustedes los pueden programar con un poquito más de tiempo para que no se sientan como abrumadas. Y el menú se envía por correo. Yo sí lo envío por correo, o sea, lo hago ahí junto con ellos y luego ya les mando por correo su menú, por ejemplo, en este caso la lista de equivalentes, un catálogo de productos con fotos que les recomiendo y el reglamento. Y todo eso se los mando con mail para que ya quede ahí. Si alguien pide que aparte se lo imprima, pues se lo imprimo. Pero a mí sí me gusta que quede en el correo. Daily, el curso online que mencionas aún está abierto para entrar. Sí, está abierto siempre, no tiene una fecha de inicio. Cuando tú lo compras, lo puedes iniciar y se va abriendo un módulo cada semana. ¿Cómo manejas a tus pacientes que cero cocinan y por lo general les cocina alguien más o comen fuera de casa, no tienen alimentos saludables a la mano? Pues me adapto a eso, tal cual. Si comen, por ejemplo, en restaurantes, les digo, a ver, ¿cuáles son los restaurantes que vas? Ok, desayuno en Vips siempre. Abrimos literal el menú de Vips y les digo, vas a pedir esto, esto o esto, y así. Trato, yo sí soy muy flexible en ese sentido y como siempre les digo, más vale una dieta posible que la mejor de las dietas calculadas, que es también del libro de coaching. ¿Qué pasa cuando tienes un paciente difícil que ninguna opción del menú la acomoda o es súper especial? Pues con más razón, o sea, hacerlo con él y decirle, ok, de toda esta lista de verduras, ¿cuál sí te gusta? Ah, pues esta, ok, bueno, pues esta. Y aunque lo comas todos los días, pues ya será, si él es picky, pues así lo va a llevar, ¿no? Y la verdad no creo que tenga algo de malo. Pero, ¿cómo hacer si el paciente hace el plan por una semana y luego lo abandona y luego dice que lo volvió a hacer? Pues hay que ver aquí por qué lo abandonó, o sea, si es porque se aburrió, porque lo vio muy difícil, entonces eso, estar ahí al pendiente, al tanto, y la parte de la rueda va a ser muy importante para ver si lo que fue su entorno, entonces darle estrategias, si lo que fue que no se organizó, ayudarlo a organizarle, hacer la lista de compras tal vez con él, incluso, o sea, yo he tenido pacientes que hasta en la consulta, literal, así pedimos juntos ahí su, no sé, su corner shop, para que ya ni siquiera tengan pretexto, o si les encargué, no sé, una proteína, un suplemento igual, así literal abren ahí su celular, Amazon, y es como, a ver, cómpralo ya de una vez, ¿no? Como que trato de que no se autosaboten. Flor, ¿no tienes una historia clínica con lo más importante que se debe preguntar? Sí, claro que tengo la historia clínica, lo tengo en Excel y ahí está, pero lo que voy es que no es que esté, a ver, antecedentes heredofamiliares, enfermedades, cirugías, no sé qué, sino que trato de que sea más como una conversación y lo que me va diciendo, por ejemplo, me empieza a contar a qué hora se levanta, a qué hora se duerme, entonces yo lo voy llenando y subiendo y bajando, pero no voy en esta historia estricta y a todos les pregunto lo mismo. Pero sí tengo una base y claro que me sirve muchísimo. Si ya te pasaste la hora, cómo cortar el tiempo o cerrar la consulta más rápido. Pues, o sea, yo sí siempre estoy al tanto del reloj y voy viendo el tiempo y si no, le digo, oye, nos quedan 10 minutos, entonces vamos a enfocarnos en tu plan, porque si no nos va a dar tiempo y te vas a ir sin tu plan, ¿no? Y entonces normalmente entiende, o ya de plano, obviamente hay veces que los pacientes hablan demasiado y no se puede, le digo, pues ya, le voy a tener que mandar su plan, pero trato de que sea lo menos. ¿Les das menú de una semana o si los vas a ver en 3 semanas, les das 3 menús? No, les doy un menú. Los voy a ver en 2 semanas, en 3 o en un mes. ¿Utilizas algún software para hacer el plan de alimentación? No. A veces, cuando ya están un poquito más avanzados, me gusta usar Avena porque las recetas son como inteligentes, entonces tú solo eliges como los equivalentes y ya puedes subir ahí tus recetas y demás, y me funciona bastante, pero nunca lo doy en la primera consulta. ¿Recomiendas mandar mensajes seguidos a tus pacientes como para monitorear? Lo que les decía, yo recomiendo, a mí lo que me funciona es después de la primera cita escribirles una vez y así que sepan que ahí estoy y ya. Normalmente no les escribo más. O alguien que, por ejemplo, dejó de ir, bueno, sí, oye, todo bien, no sé qué. ¿Cuántos menús por consulta? 3.
y con variaciones, como les decía, como con 3, pero que pueden derivarse a más. ¿Dónde se pueden conseguir los formatos? Son personalizables. Se pueden conseguir en la página que ven ahí, institutoeligenutrición.com, en la pestaña de tienda. No son personalizables de momento. ¿Qué es eso del reglamento? Les prometo hacer un post al respecto, pero bueno, lo que yo pongo es literal, no sé, cosas como si quieres cancelar tu consulta, debes hacerlo con 24 horas de anticipación a este número, si no vas a tener que pagar la consulta para reagendar. Los paquetes tienen una duración de 3 meses. El pago puede ser en efectivo o transferencia o con tarjeta, pero con tarjeta es el 4% de comisión de clip, etcétera. Como cosas así, que sean puntuales, que si llegan tarde se les va a atender, pero se va a cortar su tiempo porque no vamos a quitarle tiempo al siguiente paciente, etcétera. Entonces, cositas así que considero importantes. Ahí están escritas y se las mando para que ellos las conozcan desde las primeras consultas. ¿Cómo manejas a los pacientes que buscan perder mucho peso en poco tiempo? Casi siempre se me van porque no ven demasiada pérdida. Pues esto es súper importante que lo establezcas en la primera consulta, como les decía, que les expliques que de manera sana van a perder entre medio kilo y 1 kilo de grasa por semana, entonces que si ellos quieren bajar 16, pues dile, o sea, no menos de 4 meses, ¿no? Entonces que ellos se vayan ya haciendo la idea de que no va a ser menos de 4 meses y que tú lo vas a ver a los 15 días, que si no bajó eso, entonces ajustan el plan, etcétera. Entonces, bueno, siempre tener expectativas realistas y explicarle por qué otras dietas sí bajan pero pierden agua, que contigo va a perder grasa, etcétera. ¿Qué temas tocas en tu reglamento? Bueno, ya les platiqué un poquito. ¿Cómo podríamos hacer una política de cancelación de consultas? Pues es lo que yo les recomiendo, o sea, que ustedes escriban las reglas, se las pueden incluso a lo mejor imprimir y tenerlas enmicadas ahí en la consulta, o como yo hago, que es mandárselos y que ellos las lean y ya, o le pueden pedir, no sé, depende qué tal. Yo no lo he hecho, pero tal vez sería buena idea decirles que la tienen que mandar escaneado o firmado o lo que sea para que realmente se aseguren que sí lo leyeron. Liliana, Fer, ¿tú le das el cel personal para las dudas o es por correo? ¿Qué recomiendas? Yo sí les doy mi celular personal y les digo que es para dudas. Sin embargo, a veces me abrumo mucho. Lo que trato de decirles es que la resolución de dudas no es inmediata, ¿no? O sea, que yo no estoy todo el día checando mi WhatsApp, que siempre les voy a contestar, pero que no crean que porque ya estoy en su WhatsApp, pues ya les voy a tener que contestar los 5 minutos que me escribieron o al minuto que me escribieron. También lo puedes manejar por correo, no creo que esté mal, pero siento que cada vez la gente usa menos el correo electrónico. ¿Recomiendas tener algún horario para responder preguntas, dudas a los pacientes por WhatsApp? Totalmente. Yo jamás les respondo en un horario que no sea laboral. Trato de sí ser muy de los domingos no contestar, no les contesto a las 11 de la noche, etcétera. Entonces, para irlos pues educando un poquito. Luego, ¿cómo haces y cobras los paquetes? Pues yo manejo paquetes de 4 consultas y pues sí les ofrezco ahí un descuento como no me acuerdo si es 15 o 20% del precio original. Y les pido que me paguen el 50% la primera consulta, el 50% la segunda consulta y que la tercera y la cuarta ya están cubiertas y normalmente me funciona mucho porque entonces al menos yo me aseguré que van 4 veces y que realmente van a haber cambios a que los que solo van una vez, ¿no? ¿Alguna estrategia para recuperar pacientes desmotivados? Pues es que depende de cuál sea su motivación y demás. Creo que esa está un poco larga de responder. Estuvo padrísimo, me encantó. Ay, muchas gracias. Aún sigo trabajando en todo lo que vimos en el curso de atracción y detección de pacientes. Me funcionó mucho por unos pacientes. Qué padre. ¿Tienes alguna marca de báscula que sea recomendable para iniciar en un consultorio? Pues yo inicié con la Tanita y me funcionó bastante bien. No sé cuánto cuesten ahora, la verdad, esa la compré hace mucho. Pero eso. No sé si alguien aquí conozca otras y le pueda recomendar a Ale alguna báscula. Y pues bueno, a quien le gusten los materiales y demás, ahí ahorita les enseñé poquitos, pero hay 32 diferentes.
creo que cubren bastantes necesidades en generales de todos y hay un cupón ahí de descuento del 20% para quien lo quiera. Y pues ya saben que siempre estoy en Instagram, ahí como Instituto Elige Nutrición, respondiendo todas sus dudas, o también me pueden mandar un mail y con mucho gusto les respondo. Les mando un abrazote, que tengan muy, muy bonito día y yo ya me voy a ver pacientes. Bye, bye.